Muy buenos días, ¿cómo está? Le habla José Prada, gerente de Ingeniería de Incendios SPA acá en Chile, revisando los comentarios sobre los videos que hemos realizado sobre programas de cálculo hidráulico. Uno de los eh, usuarios nos pregunta que si le podemos compartir la hojita de Excel, que es esta que está acá. ¿Nos podría compartir las hojas de Excel? Bueno, el señor se llama User R3M, debe ser un cyborg del futuro. Muchas gracias por su comentario, gracias por apoyar el trabajo que hacemos. Entonces, me imagino que es esta hojita, que es la que estamos usando ahí, que es el estimador de caudal de rociadores, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar brevemente en qué consiste el estimador. No es nada del otro mundo, pero sí tiene organizada alguna información que a lo mejor durante la etapa de diseño o de estimaciones es útil. Obviamente hay que usarla con juicio, como decimos, porque esto no sustituye una memoria técnica o una memoria de cálculo. Esto es para fines de qué. Primero, eh, lo primero, esto es un estimador que me permite seleccionar cuál es el factor de descarga o el K mínimo que debería escogerse u óptimo que debería escogerse para una determinada densidad. ¿Okay? Lo segundo, que esto solamente funciona para estimaciones de cálculo de rociadores área densidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces con esto nosotros lo que tratamos de hacer es seleccionar el K del rociador que tiene la menor presión sin ser inferior a 7 psi. Y eso lo saca esta tablita que está acá. ¿Ok? Luego, a partir de la información de la distancia entre rociadores en un ramal, que es este S que está acá, y la distancia de los rociadores entre los ramales, que es el L, se estima un área de rociadores, ¿ok? Tanto en metros cuadrados como en pie, y usted debe ingresar el valor de densidad y él calcula el caudal mínimo del rociador del área de diseño, perdón, el caudal mínimo del rociador remoto del área de diseño, y en función de esto determina, según los K comerciales que existen, aunque hay unos más grandes que 25.20, y no todos estos valores aplican para rociadores de área de densidad, él le dice cuáles son las presiones mínimas. ¿Okay? La idea es buscar la menor presión mínima sin ser inferior a 7 psi. Por eso entonces te va a marcar en rojito cuando es menor a 7 psi y en verde cuando es superior a 7 psi. ¿Okay? Y luego acá tiene un estimador de caudal. Entonces con el estimador de caudal usted tiene que ingresar primero el área de diseño. Solamente se ingresan los datos en las celdas amarillas. ¿De acuerdo? Aquí te dice, introduzca los datos en las casillas amarillas. Entonces, en función del área de diseño y del área de cobertura, ¿sí? De los rociadores, en esto pues tienen que repasar en qué consiste el área de cobertura, sobre todo si tienen una distribución no consistente de rociadores. ¿Okay? Y él, a partir de esta información, primero tú le metes el área de diseño, él te calcula los rociadores. ¿Okay? Ya vamos a hacer un ejercicio, un par de ejercicios. Y él te calcula el caudal de rociadores o el caudal que consume el área de diseño, acá. Y aquí puedes hacer un ajuste de caudal, lo que llaman algunos ajuste de carga, algo así, que es simplemente un factor de seguridad en la estimación basada en que los rociadores no consumen, o mejor dicho, los rociadores del área de diseño no liberan el mismo caudal. El rociador más remoto va a liberar este caudal que está acá, pero todos los rociadores que están más cerca de los alimentadores y obviamente más cerca del riser van a tener mayor caudal. Entonces va a haber un incremento del caudal en cada uno de los sucesivos rociadores que se van a abrir. Entonces este ajuste, le llaman ajuste de carga también,
se basa en valores estimativos que pueden estar entre el 10, el 30, hasta el 40%, dependiendo del layout de tubería que usted tenga. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando tienes mallas es un 10% máximo, pero cuando ya tienes loops o tienes espina de pescado o árbol, lo que llaman el tree layout, puede llegar a ser 30, 40%. Eso va a depender. Eso lo adquiere usted con la práctica. ¿Ok? Él te estima el caudal de rociadores y con función de este ajuste de caudal, él te calcula acá el caudal de rociadores ajustado. Y adicionalmente acá hemos agregado en esta versión, eh, una, un caudal de rociadores en rack, ¿ok? De tal manera que también se sume al caudal de rociadores junto con el caudal de mangueras interiores y exteriores. Con esta información, él te da otros datos, como por ejemplo el número de rociadores por ramal que debes considerar para el área de diseño, para determinar la forma del área de diseño. Y acá tú colocas el tiempo de reserva de agua en minutos y aquí te calcula unos valores aproximados de volumen del tanque. Y en esta otra hoja hace unas estimaciones del tanque, de las dimensiones del tanque, para que pues tengas una idea más o menos de cuáles son las características. Hay que tener cuidado con todo esto. Ya le voy a explicar los cuidados que tienen que tener, porque esto mucha gente puede usarlo indebidamente, cometer errores y decir que nosotros estamos distribuyendo información inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar un asunto aquí en la hojita y ya vamos a continuar. Ok, entonces volvamos a lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para explicarle más o menos cómo se usa esto y cuáles son los warnings que debe tener en cuenta. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema, este que está aquí planteado rapidito, que ya está aquí. Supongamos que estamos protegiendo un riesgo ordinario tipo 2 o H2 y que tenemos por decir algo, esta distancia S y L. 3 por 4 metros serían 12 metros cuadrados. Esto me da 129.10 pies cuadrados de área por rociador. Aquí colocamos el valor de área de densidad y me dice que el rociador remoto va a tener un caudal de 25.82 galones. Y aquí me da cuáles son las presiones mínimas en función del K. Entonces fíjense ustedes que aquí podemos utilizar rociadores de K8 en adelante, de K8 hacia abajo. ¿Okay? Recuerde que mientras menor es el K para un valor de caudal dado, la presión aumenta. Entonces aquí yo pudiese seleccionar para esto un K8 o un K560. Una aplicación típica de esto son los parqueaderos, los estacionamientos. Entonces yo pudiese proteger con K8 o con K560. ¿Cuál es la ventaja de usar K8? Que la presión es menor. Y está demostrado pues que con una menor presión el rociador, las gotas de agua del rociador van a ser más grandes. Mientras más aumenta la presión en el rociador, las gotas de agua se hacen más pequeñas. Más o menos, si no mal recuerdo, por ahí está la fórmula, el tamaño de la gota de agua es inversamente proporcional eh, al cubo de la presión. Entonces, a mayor presión, el tamaño de gota es menor, mucho más pequeño. Entonces, esa atomización de la gota de agua impide que penetre el penacho o la pluma del incendio. ¿De acuerdo? Y hace más sencillo el proceso de evaporación del agua. Y esa evaporación del agua puede generar vapores que humedecen los otros rociadores y se genera un efecto que se llama skipping. ¿Okay? Entonces, lo ideal es tratar de seleccionar el rociador con la menor presión posible sin que sea menor a 7 psi. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un ejemplo donde nuestro rociador tiene un área de cobertura de 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados, y lo estamos usando en una aplicación de riesgo extra 2, que sería 0.40, ¿cierto? Entonces, 0.40 me da un caudal por rociador, el mínimo caudal por rociador
del rociador remoto de 38.73. Observemos que acá entonces la ventanita se abre un poco más y para esta densidad yo pudiese seleccionar rociadores de K14 hacia abajo. Pero observen que el calculador para este rociador K280, que obviamente no lo vamos a utilizar porque nosotros normalmente utilizamos rociadores de K560 en adelante, se pone en rojito. ¿Por qué? Porque la presión de operación para poder liberar este rociador de 280, este caudal, supera los 175 psi. ¿Okay? Entonces yo pudiese utilizar un rociador de 560, un rociador K8, un rociador K1120 o un rociador K14. En el supuesto negado que pueda conseguir un rociador K14 para usarlo en área de densidad. Entonces, en este caso en particular, para este riesgo yo utilizaría K11. ¿Okay? Porque me da una presión baja sin ser menor a 7. Y entonces yo voy a garantizar lo que anteriormente he explicado. ¿Okay? Entonces vamos a seguir trabajando con este señor que está acá y vamos a ver la parte de la estimación del caudal. El área de diseño no puede ser 1500, como mínimo pudiese ser 2500, depende del riesgo. Pues esto lo estoy haciendo al ojo. ¿Okay? Y me dice que se abren 26 rociadores en el área de diseño. ¿Sí? Me indica que el caudal de rociadores es 1007 galones, más o menos 1000 galones. Y yo le voy a hacer un ajuste del 10%. Y con esto me dice que el caudal de rociadores ajustado es 1108 galones por minuto. Si no le sumo más nada a esto, él ya me dice acá que con 60 minutos el volumen neto son 249. Normalmente repasen ustedes las tablas de la NFPA 13. Yo trato de no memorizar nada, tampoco lo recomiendo. Porque cada vez que usted diseña debe repasar las tablas y las recomendaciones de la norma como si estuviese diseñando por primera vez. Okay, yo tengo 25, 26 años, no me acuerdo ya, diseñando, y cada vez que diseño reviso la norma. No hago nada de memoria. Yo ya hice eso cuando era más joven y los resultados fueron desastrosos. Entonces, el tiempo de reserva creo que son 120 minutos, ustedes lo buscan. Ok, bueno, aquí salió un errorcito porque no tenía previsto esto. Ahorita lo arreglamos. Y entonces, vamos a ver si acomodamos esto un momentico. Bueno, lo acomodamos un momentico, ¿de acuerdo? Para que no se viera feo. Entonces lo acomodamos y ahorita se ve mejor. Y si le ponemos el tiempo de reserva de 120 minutos, me dice que el volumen aproximado neto son 498 metros cúbicos y aquí lo estamos ajustando por un 20%. ¿Por qué lo estamos ajustando por un 20%? Porque esto es una estimación. Entonces es mejor decirle al cliente que su tanque aproximado es de 600 metros cúbicos y que después de los cálculos hidráulicos usted le demuestre que es más pequeño, a que le diga que es más pequeño y después de los cálculos hidráulicos le tenga que decir que es más grande. Entonces eso es el método de el susto alivio. O sea, usted le dice 600 metros cúbicos, ¡oh! Se asusta el cliente, pero después cuando usted hace el cálculo hidráulico, no, en realidad son 450. Se alivia. Al revés, es más complicado. El método del alivio susto es que usted le dice, no, es que el volumen es de 400. ¡Ay, qué bueno! Y entonces cuando usted hace los cálculos, resultan 600 metros cúbicos, entonces el cliente, ¡ah! Pero no eran 400. Entonces es mejor el método del susto alivio que el método del alivio susto. Y acá, a continuación, hay un estimador de las dimensiones del tanque. Entonces en este estimador, ¿okay? Él toma el valor de reserva de agua, ¿okay? Que está acá, de 598. Fíjense ustedes que aquí dice volumen de reserva estimada más 20%, es decir, que ya se está considerando que está aumentada en un 20%. Y aquí tienes dos opciones, un tanque superficial pernado, yo sigo siendo antiguo, ahora hay un soldado pernado, un tanque hermoso pues, así se decían los tanques antes cuando yo era joven, un tanque hermoso, ¿ok? Y yo tuve la oportunidad de vivir la buena época de los sistemas contra incendio, gracias a mi Dios. Entonces, en estos tanques hermosos, acá usted puede más o menos estimar
usted coloca el diámetro. Esto lo puede ajustar usted en función de las recomendaciones de la NFPA correspondiente. Yo le dejo por valores típicos que la cota de llenado, que es este punto de acá hasta acá, ¿ok? La cota de llenado, que es esto más o menos acá, se lo dejo más o menos en 40 centímetros porque tiene que incluir el flotante. Aquí hay una cota que debe mantenerse, creo que son de máximo 2 pulgadas de variación. Normalmente eso debe llevar un sensor de nivel, entonces el sensor de nivel requiere un tamaño mínimo, una distancia mínima para poder censar, entonces yo esta cota de llenado la dejo en 40 centímetros. ¿Okay? Y esta cota de succión va a depender de esto que está acá, que es la distancia que existe entre el center line de la tubería de succión, ¿ok? Y este punto que está acá. Entonces, dependiendo del diámetro de este tubo y de la distancia de la vortex plates al piso del tanque, etcétera, entonces le va a quedar un volumen muerto. Lo que está por debajo del center line de la tubería de succión es volumen muerto. Se mide de aquí hasta acá. Entonces, este volumen muerto yo lo estimo más o menos en 60 centímetros. Puede ser menos, ¿ok? Recuerden que esto es una estimación. Muy bien. ¿Ok? No digan que no se lo dije. No digan, no, pero es que el ingeniero no. Yo dije desde el principio que esto es una estimación. Y en función de esto le da las dimensiones. Entonces, un tanque de 600 metros cúbicos por lo menos debería tener un diámetro de 10 metros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Como mínimo. Y acá nos da cuánto es la altura del volumen neto, estos ajustes que están acá, y me dice que la altura del tanque es más o menos 8.62 metros, es decir, que el tanque debería ser de 10 como por 9 metros de alto. ¿De acuerdo? Y aquí me dice cuánto es más o menos el diámetro externo de la cimentación. Recuerden que los tanques superficiales deben llevar una cimentación con una fundación o cimentación anular. ¿Okay? Y para que ustedes tomen en cuenta que esta más o menos el diámetro externo de la cimentación, requieren entonces para un tanque de 10 metros de diámetro aproximadamente una cimentación de 11 metros de diámetro. Y le dice más o menos el diámetro interno de la cimentación, y con esto usted puede calcular la excavación y lo que tiene que rellenar en ese hueco. Toda esa información se la tiene que dar usted al cliente en sus estimaciones. ¿Okay? Y acá, con los mismos datos de volumen, usted puede estimar las dimensiones de un tanque subterráneo para una bomba vertical. Entonces acá hay algunas cosas que también son estimadas. ¿Ok? Entonces, por cuanto usted puede calcularlo aquí de dos maneras. O uno le da el valor de H1. H1 es este valor que es entre el borde superior del tanque y el punto mínimo de sumergencia. El punto mínimo de sumergencia lo define es el fabricante. Aquí estoy colocando un valor típico. Este valor puede cambiar. ¿Okay? Un valor típico para un tipo de bomba. ¿Okay? Este valor se lo da el fabricante. Entonces, puede hacerlo así. Tiene dos opciones. Cálculo de dimensiones sugeridas por profundidad. Usted le da el H1 y la profundidad. ¿Okay? Le da la profundidad o la distancia entre el borde del tanque y el punto de sumergencia. ¿Okay? Y él calcula las dimensiones. Largo sugerido, ancho sugerido, profundidad del tanque. Donde esta profundidad del tanque va a ser 5 más este valor que estoy considerando aquí de 1 metro. ¿Okay? Claro, aquí le estoy agregando una muela, ¿no?, al tanque. Pero recuerden que es una estimación. O también pueden hacer el cálculo de dimensiones sugeridas por área disponible, en cuyo caso ustedes tienen un espacio ya determinado y no se pueden pasar de ese espacio. ¿Okay? Aquí en este caso usted le da el valor de la profundidad hasta la cota de sumergencia y él le da el área sugerida, ¿ok? Interna del tanque. Recuerden que tienen que descontar para la excavación las paredes y todo eso, ¿no? Estoy hablando con gente que sabe. Entonces, él calcula el área interna del tanque y este largo sugerido es una relación de proporción de tal manera que quede rectangular. ¿Por qué? Porque a mí me gustan rectangulares. Lo puede hacer cuadrado si quiere. Y estos son solamente dimensiones sugeridas. Pero si no tiene todo este espacio, 14 metros por 8,54, entonces usted puede, aquí, le coloca cuál es la profundidad, ¿ok?
Él le va a decir cuál es el área interna que requiere en función del volumen y usted le sugiere el largo, ¿sí? Entonces le dice, bueno, yo tengo nada más 8 metros, entonces él le va a calcular el ancho. Entonces le da 14, no le sirve. Entonces usted va calculando ahí qué valor le cuadra para ajustarlo a su área disponible. Muy importante y tienen que tomarlo en cuenta en esta estimación es que este, ya me acordé, muy importante que tienen que tomar en cuenta en esta estimación que estas profundidades del tanque van a generar profundidades de excavación mucho más grandes y estas dimensiones van a generar dimensiones mucho más grandes de la excavación. Entonces, esta altura o profundidad de excavación está determinada por el estudio de suelo en función de si hay o no presencia de agua, ¿ok? O dependiendo del perfil del suelo, si no tiene capacidad portante o si son arcillas expansivas o todas esas cosas que saben los ingenieros civiles que pueden afectar el tanque y su cálculo y su diseño. Entonces usted le tiene que decir a su cliente que estas son dimensiones para que tenga una idea del ingeniero civil que tiene que hacer el diseño. Pero puede ser que el ingeniero civil le diga, después de hacer el estudio de tierra, que el tanque no puede tener máximo tal profundidad o que para hacerlo de tal profundidad tiene que tener unas características estructurales determinadas. ¿Okay? También tienen que recordar que a partir de ciertos anchos y largos, estos tanques deben llevar paredes o columnas de soporte. Es decir, no es así que esto lo va a entregar usted así. Esto es solamente para decirle al cliente cosas o a los gerentes decirle cosas en una reunión. Todo esto se tiene que transformar en un diseño. Entonces, pues esta es la hojita que tanta gente me ha pedido. Se la voy a compartir entonces, le voy a dejar el enlace para que lo bajen y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo como siempre y les recomiendo que por favor vayan al canal de Ingeniería de Incendios. Acá está. Este es el canal de Ingeniería de Incendios. Se suscriban, activen las notificaciones y estén pendientes también del blog de Ingeniería de Incendios para ver nuevos artículos. Y los esperamos. Me falta todavía continuar con esta serie y hay otra serie de calculadores. No sé si usted está interesado. Tengo por ahí otros calculadores. Tengo varios calculadores. No sé en cuáles estaría usted interesado. Entonces, quedamos pendientes, pues. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.